Buenas noches, buenas tardes. Bueno, Irving, empezamos un poco a partir del título disparador de esta conversación, que es la redención del infierno, un poco ambiciosamente quizás. Me preguntaba si en tu literatura, si tus personajes creen normalmente en la redención, o si la buscan o no. Y no sé en realidad. Primero quisiera decir qué público tan bello, antes que nada quería decir. Son todos supermodelos en el público hoy. No sé. Cuando uno crea los personajes, en realidad, yo soy el tipo de escritor. Esto no resulta útil, pero soy el tipo de escritor que usa mucho el subconsciente. Entonces yo dejo que los temas surjan solos. Yo no digo este libro va a ser sobre la redención o que los personajes buscan la redención. Yo creo que en cierta manera todos, ¿no? Buscamos, somos todos maestros de la autojustificación. Todos estamos buscando en cierta manera que valide nuestra existencia, ya sea el amor o el dinero. Todos buscamos algún tipo de medición, algún tipo de prueba de que hicimos algo, de que logramos algo. Entonces, en cierta manera, si bien la gente está conforme con la vida, todos luchamos por hacer las cosas mejor para nosotros mismos, en cierta manera. Eso es en la escritura, ya por los 90, al menos públicamente. ¿Cuál era tu búsqueda en ese momento? Básicamente, evitar el trabajo a toda costa, porque odiaba trabajar. Odiaba el trabajo físico en primer lugar. Yo antes hacía trabajo físico, trabajaba en obras de construcción y no me gustaba para nada, era horrible, lo odiaba. Tener que levantarse para hacer eso todos los días era horrible para mí. Y el trabajo de oficina también lo odiaba, ir a una oficina de 9 a 5, todo eso no me gustaba. Entonces a mí me pareció que lo mejor que podía hacer es ser gerente, porque si sos gerente no trabajás. Andás, vas a las reuniones, hablas por teléfono y haces como que estás trabajando y mirás a los demás cómo trabajan. Y yo dije, esto está buenísimo, puedo hacer esto en realidad. Pero me aburrió eso después de unos años también y traté de ser músico. Al principio de mi vida yo había participado de algunas bandas, pero no era bueno, no era muy bueno. Y yo estaba en una banda con unos amigos en Londres, recuerdo, y yo tocaba el bajo en la banda. Y fui a una tienda de discos en Camden. Y viste, estaba ahí mirando los discos, y estaban todos los carteles en las vidrieras, donde decía se pide guitarrista, se pide percusión para distintas bandas. Y había un cartel que decía se busca bajista, y reconocí el número de teléfono. Y me di cuenta de que era mi amigo de la banda, el guitarrista de mi banda, que había puesto ese cartel. Entonces di la vuelta y fui al teléfono público y yo dije, ¿qué pasa con esto del bajista? Sí, porque el bajista es una porquería. Y yo le dije, sos un boludo. Sí, perdóname, te lo iba a decir. Pero bueno, decidimos que vos tenés que irte y que necesitamos a otro. Y yo dije, mierda. Y me di cuenta de que así va a ser mi vida musical. Y es gracioso porque a mí me gusta mucho la música electrónica para bailar. Acabo de terminar un álbum. Y lo bueno de la tecnología y todo eso es que uno puede hacer música sin ser músico.
No hace falta tener esa voz espectacular, ni las habilidades, ni ser tan diestro, digamos, con los dedos. Y lo bueno de la tecnología es que me permitió poder entrar en este mundo de la música a nivel que yo deseaba. Pero en aquel entonces también la música me llevó a la escritura. Antes yo escribía, si yo hubiese tenido que escribir con papel y lápiz, no hubiese sido un buen escritor, o no hubiese incursionado en la escritura. Pero gracias a la tecnología he podido convertirme en escritor. ¿No? En ese momento. Sí. Ponía eslogans en las paredes, cosas tipo royalty o CSS. Pintaba y dibujaba, pero no era tampoco muy bueno. Lo hacía con entusiasmo, ¿eh? Hoy sería yo un artista conceptual, ¿no? Cuando uno escribe cosas en un edificio y uno dice, esta es mi exposición. Y todo el mundo va y dice, qué fabuloso esto. Yendo al proceso de escritura, recién te referías un poco a tu relación con la tecnología, incluso en eso, pero también entiendo que no sos un gran amigo de la revisión, de la corrección, ¿no? Es una instancia que no la disfrutas demasiado. Bueno, sí, no es lo más divertido. Lo más divertido es cuando uno hace el primer borrador y cuando uno está explorando el subconsciente. Esa es la parte divertida, porque ahí no hay que trabajar. Simplemente es la mente que gira y crea. Cuando uno ya imprime y hay que compaginar toda una historia básica con la estructura de principio, medio y fin, y desarrollar los personajes para que sean homogéneos, eso ya tiene pinta de un trabajo propiamente dicho y ya no es tan divertido. Es más lindo toda la parte puramente creativa, que es el inicio. Es como una etapa donde resolvemos problemas, pero llega el momento donde hay que hacerlo y forma parte de todo el proceso. Normalmente, ¿cuál es la instancia que más tiempo te lleva? Digo, el primer boceto, la estructuración, porque tus novelas tienen algo también como muy fuerte de la estructura, más allá de no estar tan pendiente quizás del proceso de revisión, pero sí de cómo se van estructurando a partir de capítulos y perspectivas de personajes, etc. Sí, presto atención a la revisión, hay que hacerlo. No es la parte favorita del proceso, sin embargo. Cada historia tiene algún tipo de estructura. Es una estructura de 3 actos habitualmente. Y uno trata de asegurarse de ocultarlo o de disfrazarlo y que no quede tan obvio para... uno no trata de que no quede tan obvio para el lector esta estructura. En la narrativa básicamente se da eso. En una estructura de 3 actos, uno lo puede hacer de manera más creativa, ocultando la estructura tan rígida. La idea es tratar de encontrar una manera para que el público sea, digamos, engañado en cierta manera y crea algo. A veces hay cosas que no se dan tan bien. Si vieron Los sospechosos de siempre, la película, hay un estudio de una película con estructura de 3 actos. Ahí se juega con la edición, con el tiempo, con distintas voces, etc. Creo que como escritor uno también trata de hacer eso, ¿no? De engañar en cierta manera. Al último lanzamiento en castellano de tu obra, que es A Decent Ride, que aquí se publicó recientemente vía anagrama como Un polvo en condiciones, marcó también un poco el regreso de tu escritura a Edimburgo, ¿no? Desde que vos estás radicado en Miami, pero aquí vuelve el hábitat de Edimburgo y casi como un personaje más, ¿no? Dentro de la historia. ¿Cómo fue eso?
Sí, es fácil para mí, porque yo voy allá 3, 4 veces por año. Todavía tengo un departamento allá, así que puedo ir ahí, quedarme tranquilo en el departamento y escribir allá. Y de esa manera me sumerjo en todo el escenario escocés. Es lindo poder hacer eso. Me di cuenta de que hacía mucho que no escribía un libro sobre Edimburgo, así que me gustó poder regresar y ver cómo funcionaba eso. Antes te preguntaba un poco sobre esas conexiones vigentes con tu mundo ahí en Edimburgo, ¿no? Tu familia, tus amigos. Me contabas algunas cosas bastante graciosas respecto de lo que es volver a Edimburgo periódicamente. Sí, siempre es un placer. Y lo que suele pasar es que salimos juntos con amigos y es una mesa redonda enorme, estamos todos sentados a la mesa tomando. Y en realidad están esperando todo el tiempo que yo diga algo como creído. Como que diga, están esperando, uy, tengo que ir al baño, ay, al baño, ay, me saltan todos a la nuca. Y es como un juego que tenemos entre nosotros. Y a veces se dan cuenta de que me estoy tomando mi tiempo y bueno, se relaja la situación. Pero en realidad lo que quieren ver es si cambié o no. ¿Y Miami? ¿Cómo te resulta? Es lindo. Me parece que Miami es como la secundaria del rock para los malayos. Uno llega al aeropuerto y la caminata que va desde el aeropuerto hasta el taxi es como si el coeficiente intelectual fuera bajando. Y en realidad me siento cada vez como más estúpido, pero no me preocupa, en realidad es algo fantástico. Porque nadie se preocupa demasiado por nada. Bueno, yo soy como un escocés con una cerveza en la mano y los demás andan por ahí bronceados y a nadie les importa nada. Y es fabuloso. Y por ahí me digo, bueno, hoy voy a trabajar, porque de hecho soy escritor, tengo que trabajar con la computadora, escribir algo. Pero está cálido el día, está lindo, hay sol, entonces pienso, mejor voy a la playa, me reúno con algunos amigos, tomamos algo. Entonces, bueno, realmente es bueno volver a Escocia para trabajar algo. Porque si no, se hace cada vez más difícil. Porque la cultura del sol es tan linda, la que se vive en Miami. Pero la cultura escocesa tiene es más cultura oral de hablar de las cuestiones. Así que es algo totalmente distinto. Pero en realidad está bueno tener las dos posibilidades. Me gusta Miami, sí. Y quizás por eso todavía sigo vivo, porque estoy en Miami. Porque uno va, come bien. En Miami también hago pilates. Voy a la clase de pilates en Miami Beach. Y después voy también a clase de boxeo. Así que tengo mucha más actividad que cuando estoy en Escocia. Aunque también cuando voy a Escocia lo intento. Pero cuando un taxista te ve salir de un estudio de pilates en Edimburgo, ya te mira raro. Hablemos un poquito de Trainspotting, o de sus personajes sobre todo.
Tu último libro que estás presentando ahora en otras partes del mundo es Dead Man's Trousers, que es el regreso de la banda de Trainspotting, ¿no? De los personajes. ¿Cómo fue volver y qué nos puedes contar un poco de ese libro que todavía no está publicado en castellano? Bueno, fue un éxito rotundo, uno de los mayores éxitos de ventas en el Reino Unido. No me preocupa el tema del dinero, no es a eso a lo que estoy apuntando, pero bueno, estuvo bueno. Fue un libro que me resultó divertido escribir. Y ese y el anterior, en realidad con John Hodge y los demás, se me acercaron cuando yo todavía estaba escribiendo el libro. Así que fue más o menos como Big Brother. Escribir el libro, hacer la película. Y el tema de los clubes de boxeo y del fútbol y todo eso. Es como mucha gente haciendo todo esto a la vez, y Ozone también. Me decían que solamente necesitaban información para fines de la investigación, pero bueno. Así que fue realmente muy positivo y hablábamos de los personajes, y porque hablábamos tanto y discutíamos tanto, en realidad me llevó a pensar, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Por ejemplo, estar ahí con ellos, me hizo pensar en eso, en la posibilidad de estar ahí con ellos otra vez. Y con respecto al segundo, The Dead Man's Stroke, Pesadilla del Marabú, porno tiene que ver con venganza. Este tiene que ver con la redención, básicamente, de forjar una especie de amistad y recrear o reconstituir la amistad. Suena muy interesante lo que sabemos de Begbie, del presente de Begbie, de Begbie, que se reinventó un poco como un artista, ¿no? y aparenta una vida normal. ¿En Miami, creo, ¿no? ¿O dónde exactamente? Begbie es el psicópata ¿no? de Trainspotting, que el personaje muy recordado de... Yeah, I mean, it's actually in Santa Barbara, California. Sí, es en Santa Bárbara, en California, en realidad, no en Miami. Mutila cabezas de personas y a su pareja también le mutiló la cabeza, expareja. Y es como si hubiera entrado en esta situación, y cuando conoce a su terapeuta en California, se casan, tienen 2 hijas. Y con esos personajes lo que me pasó fue que pensé que no podía conservar a Begbie como un personaje viable, o que apareciera como un alivio. Hay muchas veces que se puede hacer algo así. Entonces lo que pensé era en hacer algo divertido, como reformarlo y darle la oportunidad de cambiar su vida, como si fuera la última oportunidad de cambiar su vida. Entonces lo que hace es... Bueno, le di una familia linda, le di amor, y después pensé, en realidad es aburrido. ¿No sería lindo si siguiera siendo un psicópata, pero con sangre fría?
y que pudiera encauzar un poco su violencia. Como que fuera un personaje que llevara una vida engañosa, no una vida real. Y entonces pensé, bueno, ¿qué pasaría si volviera a encontrarse con el personaje de Dead Orange Trousers? Si quisiera ser amigo, pero que no le diera bolilla. Entonces fui profundizando en esa pregunta que me planteé. Me vino también una frase que alguna vez dijiste, que cuando ves Trainspotting, el libro, en alguna librería, te parece que es una novela que escribió otro, ¿no? Como, Yeah, I mean, Sí, me da esa sensación. Pero, por ejemplo, cuando se hace una precuela o una adaptación, es la única vez en la que uno se vuelve a comprometer con la obra. Pero si no, cuando voy a la librería y veo libros que tienen mi nombre, me da la sensación de que fueron libros de otros, porque no hay conexión emocional con los libros. La emoción la pongo en el momento de escribirlos. La emoción la pongo en los libros en los que estoy trabajando en ese momento. Entonces, porque mientras uno está trabajando en un libro, eso no tiene sentido para nadie más que para uno mismo. Pero después, una vez que el libro sale y hay que hacer la promoción, bueno, con suerte la prensa quiere hablar de eso, la gente quiere leerlo, pero uno ya en ese momento está tan inmerso en la nueva obra que se desconecta por completo. Entonces es como una especie de dilema extraño. Es algo como si hubiera que reaprender el libro, reaprender las conversaciones. Una vez también leí que decías sobre Trainspotting, que normalmente está vista como una historia sobre drogas, ¿no? Pero vos decías que las drogas ahí aparecen como un síntoma de un mundo en transición, ¿no? Como de una sociedad, en el caso de Gran Bretaña, de post-Thatcher un poco, que estaba un poco del fin del mercado del trabajo, su transformación, ¿no? Eso me lleva también a preguntarte por tu visión actual de este momento global también, en relación a eso. ¿Cómo ves? Sé que estás bastante interesado en la política y en la actualidad en general. ¿Cómo estás viviendo desde Miami este periodo del mundo en general? Yo estoy viviendo bastante bien, para serles sincero. Es bastante lindo, porque uno ve todo el tumulto, lo hace desde una postura bastante cómoda. Porque uno sabe que estamos con problemas, pero yo tengo que ganarme la vida y tengo que trabajar. Yo continúo con lo que estoy haciendo y tengo el lujo, me puedo dar el lujo relativo de poder como sentarme tranquilo y poder mirar cómo pasan las cosas. Así que estoy como en una postura bastante cómoda y yo sé que esa no es la postura o la situación de muchas personas y soy consciente de eso. Yo, de cierta manera, estoy en esta posición donde miro las cosas desde un lugar más tranquilo. La razón por la cual Trainspotting tuvo tanto éxito durante tantos años y décadas ahora es porque es una novela sobre la transición, sobre la gente que lucha, que se esfuerza ante esa transición y el cambio tecnológico. La transición en la sociedad donde no hay trabajo pago. Las clases trabajadoras de las industrias son las que han tenido que preguntarse estas preguntas existenciales de quedar sin trabajo y también también un problema existencial en cuanto a qué hacer con el tiempo libre y cómo llenar el tiempo libre. Y en los próximos 10 años vamos a tener muchos trabajos
que van a ser reemplazados por robots como paralegales, y también los jueces van a ser reemplazados por robots, por tecnología. Robots que van a poder tomar decisiones de calidad en base a los datos de casos pasados o de causas pasadas. También robots que pueden quitar tumores con una mayor eficiencia que un cirujano. Todo esto está ocurriendo ahora y hay una redundancia masiva de mano de obra. Esto perturba a todo el mundo y a las élites, porque de manera sistémica no es la tecnología que apoya a las élites, ni al imperialismo, ni al patriarcado. Todas estas cosas se están desarmando, se están derrumbando. Y la gente se aferra de manera cada vez más agresiva a todo esto que se está derrumbando. Así que es una época muy interesante. Y es muy interesante para un escritor también. Para los ciudadanos es como da miedo, pero para un escritor es interesante. ¿Te referiste más de una vez a este momento en relación justamente a la sociedad patriarcal en la que vivimos, en el mundo en que vivimos, y cómo tus personajes de alguna manera también exponían eso de una manera muy brutal, y cómo a veces te pasa que las lectoras mujeres conectan mejor o entienden más directamente a esos personajes que los hombres en algunos casos, ¿no? ¿Algo de eso dijiste? Sí, creo que las mujeres dicen, oh, ¿qué estaba pensando ese tarado? Todos hacen cosas que no deberían haber hecho. A todos nos pasa eso en algún momento. Todos pasamos por esa fase. Uno no reconoce nada en sí mismo, pero sí en otras personas. Y como yo tengo todos estos personajes arquetípicos como el psicópata, el intelectual, el macho, el compulsivo que le gusta estar con mujeres, el mujeriego compulsivo. Creo que las mujeres tienen un ojo empático más crítico. Y los hombres se ríen. Jaja, quizás sea vos. Pero las mujeres entienden más, son más perceptivas. La idea que aparece en tu tweet fijado, ¿no? Al menos la última acerca de a quién votar y en qué momento, ¿no? No puedo. Hace mucho que no ando por ahí yo. Me harté un poco, en cierta manera. Porque al principio era divertido, lo disfrutaba. Para mí es como un grupo de personas que están en un pub lamentándose, haciendo así. Esto, aquello, Brexit, Trump, Hay mucho por qué lamentarse, ¿no? Pero que ya se torna demasiado esto de andar tuiteando y se convierte en una ecocámara de personas donde dicen, no es una mierda esto, sí, es una mierda. ¿Y qué vamos a hacer? Tuiteemos. Anda a cagar. Vos intervenías bastante en la discusión política, hablabas en algún momento de las nuevas narrativas que aparecen, ¿no? En política entre los nativistas y globalistas, ¿no? Y eso, ¿te interesa particularmente desde la mirada británica o estás más metido en la política norteamericana ahora que vivís en Estados Unidos? Creo que es lo mismo por todas partes. Básicamente, en todos los países del mundo se van de la democracia. Es como que el dinero se apodera de todo. Hay dos tipos de derechas. Las élites compiten entre sí.
hay una lucha entre las élites. La filosofía política dominante ya no es el socialismo, liberalismo o conservadurismo, sino absolutismo. Cada país tiene la misión de encontrar al estúpido, el boludo más grande del poder y ponerlo como presidente, y lo siguen votando a ese boludo. Perdón. Hello? Yeah. Yeah, I think the reason that also was La razón por la cual el boludismo es tan prominente es que todos llegaron a una etapa, es como Bertrand Russell, el que dijo, el problema es que la gente estúpida siempre tiene ciertas certezas y los idóneos están llenos de dudas. Estamos en una situación compleja donde el sistema financiero está hecho un desastre. Hay problemas con un colapso, amenaza a las especies, explotación de la explosión de las poblaciones, la financialización de la economía. ¿Y qué hacemos? Algún boludo de mierda va a tener que resolver todo esto, decimos. Debido a eso, debido a esta situación global, entramos en una versión diferente de política nostálgica, ya sea el fascismo de los 30 o neoliberalismo. Estamos buscando o mirando hacia el pasado como para encontrar cierta comodidad. Y nos gusta escuchar cosas que nos van a hacer creer, sobre todo cuando envejecemos cada vez más, ¿no? Porque uno quiere volver a la juventud y psicológicamente cuando uno envejece, esos candidatos boludos nos hacen creer que podemos poner el reloj hacia atrás, volver al pasado y resolver las cuestiones pendientes. Nos hacen sentir amenazados por ese enemigo externo, donde son ellos los que están generando las amenazas. Estamos en una era donde estamos viviendo todas estas dificultades. Y además de este temor, hay cierta anarquía fantasma, donde de manera subconsciente y subliminal la gente dice, dejemos a estos boludos en el sistema, porque así van a estropear todo más rápido y así empezamos una fase nueva de desarrollo humano. Es como un costado del boludismo redentor. Esta semana leí algo que decía Noel Gallagher, que de Oasis, que de alguna manera también representa un poco alguien que emerge en los 90, en la misma época que apareció tu primer libro, y que era también un referente de la clase trabajadora británica y que un poco encarnaba también una adhesión laborista que se daba en la época de Tony Blair y demás, pero fue muy duro con Corbyn, con Jeremy Corbyn. ¿Cuál es ¿vos tenés alguna opinión formada sobre Corbyn? Sí, me gustaría que... Bueno, Corbyn en realidad tiene buenas intenciones. Yo vivía en su distrito. Me parece que es un tipo decente, con buenas ideas, pero en realidad es de la década del 70. Está tan centrado en esta cuestión de... Bueno, de los años 70, pero ya no estamos en los años 70. Las complejidades son otras. Entonces, me gustaría que hubiera alguien con esta sensibilidad, pero con otra orientación. Esa sería la persona a la que yo votaría. Entonces, me parece que, una vez más, ¿no? Es otra especie de nostalgia en la política, del neoliberalismo, del Brexit,
Trump y todo eso, toda esta cuestión. Es como entrar otra vez en Keynes, la economía, esas cuestiones y volver para atrás. Pero no se puede reconstruir un país sobre las cuestiones que se usaban en el pasado. Ya no se puede gravar los sueldos de los habitantes. La sociedad del consumo, todo eso es como que ya no puede seguir sosteniendo el país. Así que hay que repensar la idea del crecimiento económico. A ver qué significa en realidad el progreso económico. Eso es lo que tenemos que replantearnos. Y si vamos a ayudar a las máquinas a que hagan el trabajo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Queremos libertad de la autoridad, de una sociedad de control autoritario. Queremos estar libres de eso, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Jugar? ¿Escribir poesía? ¿Bailar? ¿Hacer deportes? Ese tipo de cosas. ¿O vamos a decir... En realidad, estar en cubículos y recibir a través de los cátodos propaganda política como si fueran papas fritas? De esa nostalgia a la que a veces decís que recurre la política para captar voluntades también. Me vino también a la cabeza una cosa que sí es muy fuerte, quizás para un escritor, que es cómo lo definen sus años formativos, ¿no? Cómo lo definen sus años de infancia y adolescencia. En tu caso, ahí está un poco la fuente de todo, de tus historias. Sí, me parece que todo lo que se hace en la vida tiene que ver con eso. Cuando uno hace algo creativo, lo que lo define es la niñez o los primeros años de vida adulta. Así que sí, básicamente en mi experiencia todo es Londres, Edimburgo, cuando era un chico allí, y todo está moldeado por estas experiencias. Incluso, aunque lo ubique en otro entorno, en otro lugar, todo se alimenta de las experiencias que tuve en esos lugares. Me parece que todos los escritores funcionan básicamente del mismo modo. ¿Cómo manejás en ese sentido la evolución del lenguaje callejero al que vos apelás tanto, el Cockney? ¿Lo has ido actualizando en tu literatura o se mantiene en la generación a la que vos pertenecés? Depende, porque la gente cambia. El impacto global hace que lingüísticamente todo cambie. Y es divertido escuchar estas frases transatlánticas, las que aparecen, por ejemplo, en las novelas, frases que se usan en Escocia. Que, por ejemplo, se hace un remix y sale algo muy extraño de todo eso. Pero, en mi opinión, los idiomas cambian todo el tiempo, evolucionan constantemente. Y la comunicación masiva en la era de Internet hace que todo se estandarice cada vez más. Y es una pena, en realidad, porque estamos perdiendo la riqueza y la diversidad de las culturas, porque es un abordaje muy monolítico de la globalización bajo el neoliberalismo, porque está más orientado al mercado que a otra cosa. Porque en realidad la creación de un mundo nuevo no sería el abordaje neoliberal. Porque hay muchas culturas maravillosas en el planeta. El que protagonista de la novela que acaba de publicarse aquí en Argentina, de Dicen Wright, ¿cómo culturalmente, como personaje de Edimburgo, cómo lo definirías? Como un taxista común y corriente de Edimburgo, obsesionado con el sexo, cocinar. Así que sí, básicamente es gracioso porque al vivir en Estados Unidos veo que todos los taxistas
suelen ser inmigrantes. Llegan al país y bueno, se agarran un taxi. Y en Escocia, en Edimburgo, son como indígenas, son de la clase trabajadora, que se compraron un taxi. Son los nativos que se compraron un taxi y dicen, acá estoy yo. Bueno, básicamente esa es la situación. ¿Conocías muchos en la época de ahí del pub y eso? Yeah, I mean, most of them are, well, most of them La mayoría son traficantes de droga. Es un proceso de edad. En realidad, taxistas, bueno, es interesante. En cuanto uno sale del avión en el aeropuerto de Edimburgo, uno espera que venga un amigo a buscarlo y después terminas en un taxi negro, nadie te viene a buscar. Cuando hicimos un polvo en condiciones en Edimburgo, tomamos un taxi, fuimos a 2 librerías y que en el costado del taxi decía un polvo en condiciones. Y había mucha publicidad, muchos carteles con el nombre del libro y remeras. Eso fue re divertido, ¿no? Poder ver todo eso allá en Edimburgo. Tengo algunos amigos en Londres que son taxistas y hicimos lo mismo con ellos también allí. Ahora pasamos a una pregunta del público también, pero ¿cómo hiciste para convertir tu propia experiencia con la heroína en materia narrativa, digamos? ¿Fue un proceso que tuvo que pasar años para que fuera fácil escribir? ¿O? Sí, creo que hace falta tomar distancia cuando le pasan a uno cosas, ¿no? Es una parte dramática, en cierta manera, de la vida de uno, ¿no? Y hay que poder procesarlo primero un poquito para poder sacarle sentido antes de escribir al respecto. No se puede tener una experiencia tan intensa como de ese estilo, no solo con los bioquímicos, sino también todo lo social y lo subcultural que trae aparejado, ¿no? Y hay que poder destrabar y revelar las motivaciones y las razones por las cuales uno hace todo eso, ¿no? En la superficie parece algo que no tiene sentido hacer, pero sí, creo que hace falta tomar una distancia antes. Como DJ, ahora que hoy vas a hacer una actuación en la fiesta de Filba. Sí, no lo tomo con demasiada seriedad. Es diversión para mí. Cuando yo estoy en mi casa con mis discos, tengo un canal con todas las canciones viejas disco y después cosas a capela grabadas y me la paso haciendo así, ña, ña, ña. Y es increíble, ¿no? Para mí. Cuando toco en vivo y hay un grupo de personas, digo, es cuestión de apretar el botón y nada más. Así es lo que termino, eso es lo que termino haciendo. Trato de pasarla bien y de divertirme mientras toco un poco de música. ¿Preguntas del público? ¿Hay alguien de la organización? ¿Dos preguntas? ¿Hacemos? Hi, Irvin. Hiya. Yolanda, what advice would you give? ¿Qué consejo daría a los escritores para inspirarlos
cómo poder vivir de la escritura. Como un primer abordaje a un editor para ver si hay mercado para lo que uno quiere escribir, o si primero uno escribe el libro y después busca el editor. Yo diría que primero se escribe el libro y después se busca el editor. Pero ahora parece que la gente haga todo el trabajo duro, ¿no? Yo nunca, para la escritura, no tuve agente, porque en ese entonces no necesitaba. Pero después pensé que conviene tener un agente porque ha cambiado tanto la industria, ¿no? Entonces, creo que conviene ahora conseguirse un agente si es que uno quiere poder publicar la obra de uno. Yo tengo una amiga en Chicago que acaba de escribir un libro. Ella está en el tema de las artes visuales. Es muy lindo lo que escribe, es muy descriptivo. Es como si estuviera tratando de pintar un cuadro con palabras, más que escribir una historia con palabras. Entonces yo le dije que le convenía concentrarse en el argumento, en los personajes, que pensara en una estructura con inicio, nudo y desenlace. Pero ella está muy metida con el tema del arte y no quiere escuchar. Lo que tiene con los géneros, hay que enfocarse en el argumento. Si uno se enfoca en el argumento, hay que, por ejemplo, leer los clásicos. Entonces me parece que son las dos cosas que les diría a los escritores. Pero con respecto a que los publiquen, bueno, a mí me malcriaron en realidad, porque el primer libro se publicó básicamente con la primera persona que apareció, y no es lo que suele pasar. Pero en realidad era la época, porque había un movimiento muy fuerte en Edimburgo, en Londres pasaba lo mismo, pero sí, sin duda primero buscaría un agente. Hola, usted es una inspiración para muchos escritores jóvenes y quisiera saber qué escritores fueron tu inspiración cuando empezaste. Es interesante el tema de la inspiración porque los escritores que me inspiraron a mí, bueno, en realidad no. Hubo un libro que no me gustó, que en realidad era muy bueno. Eso para mí fue inspiración porque dije, sí, es una mierda este libro. Y eso es lo que uno quiere. Eso es lo que a mí me dio confianza en realidad. Porque pensar que este tipo escribió una recagada, pero sí, hay escritores muy buenos. Y ahí uno dice, mierda, nunca voy a ser tan bueno como estos. Pero en realidad me inspiran más los malos que los grandes escritores, porque no me hacen sentir que no puedo ser mejor que ellos. Pero de cada libro uno puede tomar algo, al margen de lo malo que sea el libro. Uno se puede tomar o quedarse con una buena descripción de un personaje o una buena escena de sexo. O, por ejemplo, un libro tiene una trama excelente, pero los personajes son un desastre. Entonces me parece que hay que buscar en realidad en el todo. Y ser bastante crítico cuando uno dice, sí, el libro me gustó, lo disfruté. Y pensar, bueno, ¿qué es lo que disfruté? O ¿cuál es la porquería de ese libro? Sí, bárbaro, esta es una porquería, pero ¿qué tuvo de bueno? Y tomar eso como fuente de inspiración. Bueno, parece que time is over. Muchas gracias a todos, gracias a Irving, un placer haber estado aquí con él. Thank you. Thanks very much, guys. Cheers. Gracias a todos.